Duro de Domar, el analista político que nos ayuda a entender dónde estamos parados. Un GPS periodístico imprescindible para adentrarse en la jungla informativa. Un repaso del panorama político argentino para saber en qué anda la oposición. Hoy desclasifica la actualidad Mario Weinfeld. Bueno, Mario, es una pregunta que mucha gente se hace, una de las debilidades del sistema, ¿no? Que marcan que no hay oposición. Dice, hay opositores, pero no hay oposición, y si hay oposición, hay varias oposiciones. Y eso ha venido pasando. Recordemos que, en 2008 hubo una gran ilusión del espectro opositor, de los ciudadanos opositores, los medios opositores, la propia dirigencia opositora, plasmada en la mesa de enlace, si quiere, ¿no? A partir de la mesa de enlace, a partir de la derrota del gobierno en el Congreso, y ahí existió la fantasía de que se terminaba el kirchnerismo, que por lo menos en la elección siguiente o aún antes, la oposición iba a llegar a algo. En definitiva, eso no pasó. Y ahí en ese camino se quemaron varios liderazgos potenciales. Bien. El primero de Julio Cobos, después el de Ernesto Sanz. ¿De Narváez? De Narváez a su modo, Carlos Reutemann. O sea, hubo una serie de figuras y lo cierto es que hubo dos victorias de la oposición respecto al oficialismo. Primero, la gran victoria política en un sentido muy amplio que significó la 125 en el Congreso, en la calle, en una cuestión de reparto de poder. Después la electoral, ¿no? Y luego la propia elección. Es en la cual la oposición, aprovechando una circunstancia legislativa como la que va a haber ahora de nuevo en 2013, formó un cierto tipo de alianzas que no es muy fácil luego de sostener en las presidenciales, ¿no? Pero ahí sacó ventaja. La derrota fue muy fuerte, no ocurrió hace tanto, al fin y al cabo las elecciones fueron en octubre, no pasó un año, no es fácil recomponerse de ello, muchas figuras han quedado atrás, Duhalde ha quedado atrás, Carrió ha quedado atrás, nunca hay que decir nunca ni hacer profecías, dejando totalmente de lado un protagonista, pero a Ricardo Alfonsín le va a costar mucho. Los que perdieron muy firmemente, seguramente no van a poder volver porque sus propios compañeros y correligionarios no los van a dejar, le van a cerrar el camino. En ese carril, bastantes integrantes de la oposición han dejado de lado la táctica que tuvieron entre 2008 y 2011 de oponerse a todo y cada cosa que propusiera el kirchnerismo. Esto no ha venido pasando en este periodo con tal uniformidad. No pasó en YPF, no pasó en Chicone Calcográfica, no pasó en el Banco Central, no ha pasado así, no pasó al final con Gil Carbó. O sea, no hay uno, aunque se diga que la oposición es un bloque férreo, no lo viene siendo así del todo, con una excepción clara, que es la figura, que es el PRO. El PRO, Mauricio Macri... Yo puso a todos. Claro, claramente. Yo me opongo a todo. Cristina dice que el sol sale por el este y se pone por el oeste, el PRO dice que no. Es más, propone que deje de hacer, y si se corrobora que el sol sale por el este y se pone por el este, cuando gobernemos nosotros no va a ocurrir eso. O sea, y en ese sentido Macri ocupa un lugar. Eso tácticamente no está mal. Si va a ganar, si no va a ganar, de esto ni me meto. Si eso alcanza para ser una opción de poder, se verá. Claro, pero eso vos generás una alternativa. Si vos estás en contra de todo lo que quiere el kirchnerismo, o vos querés una oposición muy, muy frontal, ahí tenés a Mauricio como referencia. Los que se han deslucido mucho, en cambio, son los radicales. No solo porque algunos eligen un camino y otros otro, sino porque han perdido la hipótesis de que eran la segunda fuerza. En definitiva, el radicalismo, bien o mal, salvo un ratito que asomó la estrella de Reutemann, entre 2008 y 2011, mantuvo la hipótesis que era la segunda fuerza, que era la alternativa en balotaje al oficialismo. En algún momento inclusive que podía llegar a ganarle en la fantasía de Cobo, y en este momento eso está muy deslucido, no tiene una figura propia y tiene un problema que es severo, que es el año que viene renueva muchas bancas. Claro. Porque al radicalismo en la elección de 2009 le fue bastante bien. Y eso que no ganó tantos distritos, pero tenía diputados, candidatos a diputados y a senadores en muchísimos lugares, y entrando, sumando... Es el único partido que tiene un armado nacional también, ¿no? Exactamente. Eso es cierto, ¿no? Uno de los problemas que tienen muchos opositores, muchos dirigentes opositores, es que renuevan mandato. Digamos, por ejemplo, Elisa Carrió, Felipe Solá, Francisco de Narváez, el propio Ricardito. Y hay otra figura que está en una dificultad, que es Hermes Wiener. Hermes Wiener fue el que mejor salió, sin duda, de las elecciones. ¿No? Salió segundo, una medalla de plata que vale como
las medallas que los equipos argentinos no esperaban en las Olimpiadas. Claro. Se esperaba menos de él. Entonces le fue muy bien, pero quedó en un no lugar político. Es muy difícil en la Argentina hacer política de oposición sin tener un espacio de ejecutivo o un espacio legislativo. Es muy incómodo, no tenés visibilidad, cuesta mucho. Wiener se mantiene porque tampoco... A él también la propia personalidad del que le cuesta, ¿no? Un poco. Claro, sí, en general no es una figura carismática, no es una figura avasallante, pero de todas formas le cuesta tener prensa. En estos días, por ejemplo, Laura Alonso, la diputada de Pro, diciendo 3 barbaridades en el Congreso, ha tenido más prensa que Wiener en un mes. Y esto es tendencialmente así, aunque Wiener nunca diría las cosas y usaría el modo de Laura Alonso, pero a su modo queda mal. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, Wiener y el propio Frente Amplio Progresista, Wiener va a tener que jugarse... ¿Puede ser candidato a senador o a diputado, ¿no? A diputado, a senador no le toca. A diputado tendría que ser. El punto para un presidenciable es que tiene que ganar. O sea, no puede ser candidato a diputado en su provincia y no ganar. Ahí tenés a Miguel del Cel también, ¿no? Ahí tenés a del Cel, tenés un peronismo más o menos fuerte, las elecciones legislativas son peleadas, tiene que transitar esa cuestión. El FAP aparte está tensado por 2 cuestiones. En la provincia de Santa Fe tiene un acuerdo básico con el radicalismo, que está que en este momento está muy en tensión, el radicalismo no lo acompaña en todas las medidas, y a nivel nacional, más bien, los aliados que tiene lo tiran un poquitito a la izquierda. No es fácil conciliar esas posiciones, va a haber que ver cómo anda, no se ha debilitado, y también han surgido diferencias entre Wiener y Bonfatti, diferencias de rol, diría uno. Bonfatti es un gobernador, tiene mejor trato con el gobierno, es medio lógico. Uno no sabe si están jugando 2 roles más o menos de acuerdo entre 2 figuras que son Wiener, el jefe de Bonfatti, o lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, o si realmente aparecen estas discrepancias. En cualquier caso, lo que uno ve hasta ahora es que la oposición no ha terminado de parir un liderazgo, ¿no? Un proyecto ni un liderazgo. En ese sentido está tan mal como en 2008-2009, con la peculiaridad de que no ha obtenido una victoria política como en aquel momento. ¿Qué ventaja comparativa tiene el problema de la reelección de Cristina? En ese momento Cristina tenía la reelección y en ese momento Cristina, para llegar a la RR, toda una cuestión. Y si no llega, elegir un candidato o un sucesor, también un problema. ¿Cuáles son las dificultades que tiene? Son las dificultades propias y a qué juega. Uno ve demasiadas figuras, no todas, porque hay un ánimo más constructivo y habría que reconocerlo. Si se recorre ley por ley de nuevo, hay varias veces que se votó en forma, digamos, más matizada. Pero hay demasiada apuesta al fracaso del gobierno y al fracaso de la economía. Uno podría decir, en ese lugar está la oposición. Tal vez quienes gobiernan podrían tener algo más. Inclusive en el caso de Mauricio Macri uno piensa, no es un mal rol decir yo soy el tipo más claro y más nítido que estoy en contra del gobierno. A la vez puede decir, pero tengo una gestión que me diferencia, y en eso Macri no hace ningún esfuerzo. José Manuel de la Sota, por último, se quiere quedar con el peronismo federal. Duhalde ya no existe, pero le cuesta mucho porque tiene. Por un lado, no controla todavía del todo la provincia, y hay un abismo entre el potencial que tiene de la Sota en su provincia, donde es la principal figura del 99, y el nivel nacional, donde es muy playito. No tiene carisma, le falta un poquito, ¿no? Es muy playito, le falta mucho. Demasiada apuesta al fracaso del gobierno nacional, demasiada apuesta que nos vaya mal, casi uno diría, estamos puestos en la tribuna del otro. Tal vez falte eso, alguna capacidad de propuesta mayor, y sobre todo la capacidad de que haya un líder emergente o una líder emergente que le junte la cabeza a todos o a varios. Lo que siempre se dice, ¿no? Que hay opositores, pero no hay oposición. Mañana en los acústicos de Duro de Omar, una muy linda banda de funk que se llama Tony 70. Y además, en el verdadero o falso, señoras y señores, nos visita María Fernanda Callejón.